Como la idea de este ministerio es hacer un servicio de telefónico de llamadas, donde las personas puedan llamar y sean atendidos por todos los consejeros que el Señor ponga en su corazón, que ese es su ministerio, vamos a encontrar también llamadas que no son las llamadas que quisiéramos que fueran. Además, porque el nombre que se utiliza en los Estados Unidos, que es Love Lines, se da para que la gente que está buscando sexo llame a ese número. En español lo hemos decidido llamarlo amor en línea, y muy seguramente mucha gente se va a confundir de amor, porque el diablo ya se encargó de decirle a la gente que el amor que hay en la calle, que es la pornografía o las llamadas obscenas, es el amor. Yo discutí esto con la persona en Estados Unidos y le dije que de pronto el nombre no me parecía adecuado, pero yo no sabía que el ministerio tiene una estrategia para capturar toda la gente que está en pornografía y atraerla a los pies de Cristo. De hecho, hay una dirección en internet que les voy a dar, que me gustaría que los que puedan revisen, que se llama www, y se llama Real Love Now, RealLoveNow, reallovenow.com. ¿Qué hace en esta dirección? Pues esta es una página de internet que está en las páginas obscenas. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto páginas de pornografía. Pues uno pone cualquier cosa en internet que tenga que ver con pornografía y los buscadores le dan a uno 10, 20, 30 páginas con distintas direcciones para que uno vaya y entre allí. Usualmente cuando uno entra lo que encuentra son desnudos o fotos ya de pornografía donde están invitando a las personas a seguir más. Yo les comentaba que inclusive en las páginas de los niños para los juegos electrónicos están llenas de esas imágenes que atraen a las personas y los llevan a esas páginas. Pues esta es la única página cristiana que hay en el mundo que está en pornografía en este momento. Cuando uno la abre, lo que quiere decir eso es amor real ahora mismo. Eso es lo que quiere decir eso que ustedes ven. Y cuando uno entra, hay unas imágenes muy sugestivas, pero no del todo. Son sugestivas y entonces uno pica en las imágenes y le dice, tenemos hombre con hombre, mujer con hombre, hombre con mujer, él con él y no sé qué. Uno entra ahí, y esta es una página cristiana, digamos mujer con mujer, y entra uno ahí y aparece la cara de una muchacha y aparece el testimonio de ella cuando ella fue lesbiana. Y le cuenta a la persona en audio, porque si el equipo está conectado con parlantes, sale la voz de la muchacha diciendo, yo estuve en el lesbianismo por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Obviamente los que están buscando pornografía no quieren encontrarse eso, quieren es una vieja activa. Pues lo que se encuentran son personas que se han retirado del mundo. Pero se está usando la estrategia que el mundo utiliza. Entonces, cuando la persona se quiere ir de ahí porque dice, me metí en un testimonio cristiano y me quiero ir, lo hace obligatoriamente pasar por una página que lo invita a hacer una encuesta para saber el nivel de pornografía que tiene él en su vida y el nivel de daño que tiene. Y cuando llena la encuesta, le da un puntaje. Y de acuerdo al puntaje le dice, usted tiene un problema de este nivel, comuníquese con nosotros a este teléfono o por internet para ponerle un asesor. No existen páginas de pornografía de internet en español. Nosotros vamos a tener que hacer las páginas. Necesitamos ingenieros de sistemas, ingenieros de internet, que ya el Señor tendrá en algún lugar. Pero tenemos que ir a las iglesias a hacer el llamado para que esas personas que el Señor ya tiene, vengan y trabajen con nosotros. Y empecemos a construir todo ese mundo, que es el mundo de la consejería, porque tenemos que tenerla tanto en internet como telefónica y también de forma personalizada. Eso es lo que yo estuve estudiando ahora y es lo que creo que debemos hacer. Yo me sueño esa página en español y meterla, y ellos pagan para que la lleven en los cargadores de pornografía más duros. Love Line les dirá un cheque para que la página de ellos esté ahí, porque cuando la gente cae, de pronto se puede ayudar, y se ha ayudado a mucha gente a través del internet. Más que, yo les conté que el 70% de los pastores americanos en una encuesta están con problemas de pornografía en los Estados Unidos, por internet. Bueno, llamadas distractoras, pues es un grupo de llamadas crónicas
y además hay unos llamados frecuentes. Mi mamá alcanzó a tocar un poquito de ese tema, el que está solo y llama y dele, y además no se logra concretar las cosas, entonces hay que aprender a manejarlos. Entonces dice, llamadas frecuentes. Nosotros tenemos algunas llamadas con problemas específicos o necesidades que llaman muy a menudo, ya sea corto o mucho tiempo. Pueden necesitar oración por un problema de salud crónico o por un problema familiar traumático. Pueden tener problemas para conciliar el sueño o estar pasando por un problema que ellos no pueden enfrentar solos. Normalmente este grupo está buscando ayuda en serio, mantiene las llamadas relativamente cortas y acepta la información y oraciones. Estas personas que llaman frecuentemente no representan una llamada distractora porque son receptivos y aceptan. Digamos que esos son los normales. Las llamadas distractoras es otro tipo de llamadas frecuentes. Son llamadas que se presentan regularmente, pero no están realmente buscando ayuda. Usted tendrá dificultad tratando de discernir cuál es el motivo real de la llamada. Además, en su mayoría normalmente no aceptan ningún tipo de ayuda que usted intenta proporcionarles. Yo me acuerdo que de niño acostumbrábamos llamar y marcar números y hacer pegas. A este número llaman mucho los muchachos a hacer pega en Estados Unidos. Pero entonces los consejeros ya tienen las maneras y saben cómo se manera y vamos a mirar el proceso. La historia que ellos dan a menudo cambia, tuercen los hechos de la llamada en llamada. Las personas que llaman pueden volverse bastante rudas. Usted notará que ellos lo agotan espiritualmente estando callados o estando a la ofensiva. Cuando haya pasado el tiempo, el límite de las llamadas, usted va a estar exhausto. Acuérdense que ellos calculan que uno debe en 15 minutos oír el problema. El Espíritu Santo debe hablar a uno, discernir qué es lo que pasa en el fondo, y uno ya debe haber orado por la persona. Y uno cree que 15 minutos no es mucho tiempo, pero en teléfono 15 minutos es un tiempo largo. Y si nosotros somos buenos, pues hacemos el proceso en 15 minutos. Si nos demoramos más, de pronto esa persona que no hemos sabido manejar, le está quitando el espacio a una persona que se puede estar suicidando. Y de ahí la importancia de que nuestras llamadas sean cortas, concisas. Además, acuérdense que en muchos casos nosotros no vamos a poder hacer muchas cosas. Nosotros vamos a tener que coger el caso y referirlo a una institución especializada, sea una iglesia o un ministerio específico. Una persona con un demonio difícilmente lo vamos a sacar en 5 minutos, porque es un trabajo largo. Tendremos que buscar un ministerio o vamos a tenerle que pedir a la persona que venga a nuestras instalaciones para hacerle una consultoría en persona. Yo les contaba la vez pasada que era muy interesante cómo lo manejan ellos, que no es la misma persona que lo atiende en el teléfono que la que lo recibe en la consejería personal, sino que recibes una hoja con la historia más o menos del caso y uno recibe la persona y uno ora por él, porque a veces estos casos se van enamorando o buscan siempre la misma persona y creen que es la persona la que los está ayudando. Entonces, entre más consejeros tengan, más fácil se van a dar cuenta que su problema es con Dios, no con un hombre que les está ayudando, no con un psicólogo o con un psiquiatra determinado. Recuerde que Dios ama a estas personas tanto como a aquellas que reciben la salvación. No los catalogue como perdedores y siga el procedimiento. Hay personas que van a llamar rudas, hay personas que pueden llamar inclusive a decir malas palabras, pero están llamando y por algún motivo hay una razón. Nosotros tenemos que manejar con mucho amor esas llamadas y esas personas. El centro de crisis debe guardar archivos de las llamadas distractoras frecuentes en el banco de datos del consejero. Ellos tienen un programa, entonces todos los teléfonos tienen un computador y uno pone el nombre o pone el dato que la persona le da, inmediatamente le dice, esa persona ha llamado tal día. Ahora estuvimos mirando un caso de una persona que ha llamado 5,000 veces a este lugar y es uno de los más frecuentes casos de llamadas distractoras y no lo han mandado, han tenido que llamar a veces a la policía para que vaya donde algunos casos, porque ya son casos exagerados de personas que están llamando ya es a molestar. Entonces se toma el número y ellos tienen un convenio con la policía y la policía sabe dónde es la casa y va y habla con estas personas. Habrá algunas llamadas distractoras que usted reconocerá al comienzo, pero habrá algunas que usted haya estado en los teléfonos durante algún tiempo. O sea, uno las va a coger. Las maneras más comunes para reconocerlos son por la voz, por el nombre o por la historia que cuentan.
La computadora lo rastrea por nombre, apellido o ambos. El capitán de su turno telefónico o la recepcionista pueden darle más información sobre las llamadas distractoras más frecuentes del turno en particular. Asegúrese de preguntar cuando usted está en el teléfono. En Estados Unidos los equipos se cambian cada 4 horas. La gente no llega 5 minutos antes del turno, no. Si le toca a las 8, llegan a las 7:30 y entran a oración todas las personas que van a trabajar en los stands o a atender los teléfonos en ese momento, y todos los que van a estar trabajando en ese turno de 4 horas entran a una habitación y entran en oración durante 30 minutos. En esos 30 minutos creo que son 15 de oración y 15 minutos donde hablan de lo que pasó en el turno anterior, por si en las próximas 4 horas van a llamar los mismos personajes con los mismos problemas. Puede haber suicidios, puede haber personas que tienen de verdad problemas serios. Después de sugerencias para manejar las llamadas crónicas. Esto es un documento que hizo Richard Swinger, director de contacto en Baltimore, que es otro centro de ayudas. Dice, primero, puede ser útil para usted ponerse más alto sobre las dinámicas de una crisis, más al tanto sobre las dinámicas de una crisis y sobre cómo dichas dinámicas difieren en una persona crónica. Pues eso es lo que yo les decía a ustedes de que hay que estar al tanto. Ellos hacen unas reuniones todos los martes por la noche donde traen especialistas de los distintos ministerios de la zona, y ellos lo que hacen es a uno darle cada vez más información de lo que está sucediendo en el momento. Los demonios tienen a veces olas específicas en las ciudades y empieza uno a ver cómo los teléfonos empiezan a sonar por cosas muy particulares. Entonces hay que estar al tanto de qué es lo que está pasando. Aun cuando usted no está familiarizado con la persona que llama, si descubre que evidentemente se cumplen muchos de los síntomas listados como crónicos, entonces es correcto asumir que está hablando con un individuo crónicamente afectado. Más adelante discutiremos cómo manejar la llamada. Una persona crónicamente afectada es un loco, y puede ser que llamen personas así. Entonces aquí hay 2 columnas en la página siguiente, mía, no sé de ustedes, donde dice crisis y crónico, ¿cuáles son las diferencias entre uno y otro? Entonces miramos el punto 1, dice, la persona que llama ha experimentado un cambio obvio. Hay una pérdida o una amenaza de pérdida de una persona significativa. Personas nuevas entran en su vida. Hay un cambio de rol o de estatus. Digamos que esas son como las características de una persona que está en crisis. Digamos, miremos el 2 de esa misma columna. Los cambios son recientes, ocurrieron en los días pasados. O sea, si la persona le empieza a uno a hablar y le dice, es que hace 2 días, es que hace una semana, hace unas horas, o sea, uno puede entender que él está reaccionando a una crisis de algo que acaba de suceder. O sea, esta columna es muy importante porque así identificamos si la persona de verdad está pasando por una crisis, si es una persona que tiene una dificultad. No es ese señor que llega a tocarle a uno a la puerta y decirle, no, es que estoy en crisis y lleva 5 años en crisis y siempre pide plata para lo mismo. Estas son las características para uno descubrir si es la crisis o no. La crisis dura un periodo breve de 4 a 6 semanas a lo sumo. Si la persona está llamando frecuentemente, usted debe asumir alguna acción para alcanzar la adaptación, discernir alguna acción. O sea, a ese hay que pararlo de alguna manera. Ahora vamos a mirar cómo son las fórmulas. Después dice, escuchar activamente puede ayudar a distensionar emociones y la persona puede ver las cosas más claramente. Eso lo miramos en el capítulo de cómo es que se hace la consejería. Uno ayuda a la persona a que a veces con solo contarle a uno el caso, la persona empieza a elaborar ya la estructura de la solución para salir. La persona puede quedarse enfocada en la crisis, busca ayuda y está deseoso de recibirla para clarificar los problemas. Una persona en crisis que llama a esta línea quiere salir de la crisis. 6. El consejero puede definir una secuencia de eventos en esta crisis. O sea, la persona le va narrando a uno por partes. Primero me pasó esto, después me pasó esto. Entonces uno va como armando más o menos la secuencia de lo que sucedió. La persona tiene voluntad de decidir el seguir un plan o una meta, que esto es lo más importante. Digamos que dentro de la estructura de lo que hablábamos era escuchar, clarificar qué fue lo que la persona le dijo a uno, identificar un episodio en el cual le podamos ayudar en la crisis, porque como decía mi mamá, hoy vi el video, que decía que es que la persona le bota a uno 10 crisis seguidas. Es que me separé, por eso el perro me mordió y la hija se fue y me estrellaron el carro. Entonces, hay que decir, usted
¿Qué quiere que hagamos? ¿Por qué quiere que oremos? ¿Dónde está su dificultad? O sea, centrarlo en algo. Después de eso, como dice aquí, hay que ponerle un plan o meta. Y decirle, bueno, ¿qué vamos a hacer con su situación? ¿Usted quiere que salgamos de esta situación? ¿Cuándo quiere que salgamos de esta situación? ¿Quiere que hagamos algo ya? Ese ya puede ser, hagamos la oración de fe, entremos en un proceso de relación con Dios, o hagamos un proceso y para que usted más adelante tenga la opción. Hay que ponerle metas, si no, nunca sale. Dice, octavo, una persona normalmente no puede tener una crisis sin involucrar otras personas. O sea, las crisis no son con los perros ni con los carros, son con personas. Eso es una fórmula clave. Si son niños que le están a uno molestando, le van a inventar cosas que no se ajustan a este patrón, porque ellos no saben que este patrón es la verdad. Entonces es interesante. ¿Qué es una persona crónica? Digamos, crónico es una persona que está más allá de la crisis grave. Dice, no hay ningún cambio obvio, o sea, recientemente no hubo un cambio. Ninguna pérdida en su pasado inmediato, ninguna persona nueva, ningún cambio de rol o estatus. Segundo, ninguna causa reciente. Tercero, la crisis se extiende semanas, meses e incluso años. Aunque la persona llama, frecuentemente se observa poco o ningún cambio positivo. Cuarto, la persona se percibe perturbada de principio a fin en la conversación. Quinto, la persona es incapaz de centrarse en el tema y da vueltas. Sexto, es difícil determinar una secuencia ordenada de eventos. Séptimo, la persona contesta con preguntas con sí, pero no se decidirá por un plan de acción. Octavo, la persona se siente sola. El consejero es incapaz de descubrir una verdadera crisis ahí. Posibles soluciones. Una de las cosas más frustrantes de hablar con una persona que llama es el estado crónico. En estado crónico es no poder mantener el control de la llamada. Si a veces uno cuando le trata de ofrecer el Señor a una persona en vivo y en directo y no quiere, y a uno le cuesta trabajo mantener el control en ese tipo de conversaciones, imagínense en un teléfono. La incapacidad de enfocarse con la persona que llama les da a algunos consejeros la sensación de que los utilizan y que la persona manipuló la situación. Tal circunstancia es enfermiza tanto para las personas que llaman como para el consejero. Por lo tanto, es importante que el consejero mantenga el control de la llamada y hacer el mejor esfuerzo por enfocar la llamada. Las siguientes son algunas sugerencias de cómo se logra o cómo lograr esto. Escuche buscando el tema que sea importante. Encuentre un tema y pregunte más al respecto. Si el tema principal es uno sobre el cual la persona ya ha hablado con varios consejeros, prudentemente indíquele que usted es consciente de ese patrón y que cuestionará su necesidad de hablar sobre las mismas cosas. Ese es el famoso, la persona que siempre tiene el mismo problema y llama y no quiere salir de ahí. No le permita a la persona que llama que cuelgue fácilmente. No acepte ninguna excusa locuaz o razones para centrarse en el pasado. Busque información más relevante o importante que exprese los sentimientos. B. Si usted no puede encontrar un tema importante o significativo, indíquele que las cosas sobre las cuales han estado hablando hasta ahora no parecen importantes o cruciales, porque es que tenemos un tiempo, o sea, tenemos que buscar la raíz del problema y tenemos que encontrar cuál es el verdadero problema. Pídale las razones específicas por las cuales hizo la llamada, porque a veces llaman es para estar acompañados. Solicítele a la persona, si a los siguientes minutos usted no puede encontrar un tema, solicítele a la persona que llame después. Si usted se siente criticado o la persona que llama dice que usted lo debe escuchar porque necesita hablar, entonces clarifique que nosotros estamos disponibles para personas con preocupaciones específicas por las cuales buscamos ser útiles. No estamos acá por pasar el tiempo o para tener conversaciones casuales con la gente. Señale que otras personas pueden estar intentando llamar con necesidades más difíciles. Esto es importante, para que esto es clave. Mientras esté tratando de enfocar la llamada, manténgase disponible para otra llamada. Por lo menos usted sabrá que nadie más lo necesita. Allá pues tiene un sistema de conmutadores con bombillos. Entonces si está hablando por una línea y le ponen otra llamada, empieza a titilar al lado. Entonces si es una llamada no importante, cuelga esta y coge la otra.
Dice, si le pasa esto, puede ser importante descubrir el asunto con el director, el personal u otros consejeros. Dice, si otra persona entra, pídale a la persona que vuelva a llamar. No. Manténgase dentro del límite del tiempo y aplique los otros procedimientos para llamadas crónicas como se indica para este tipo de llamadas. Si usted no puede o no lo hace y percibe que otros sí lo pueden hacer, puede ser que usted tenga una necesidad o un sentimiento personal que se está interviniendo en la llamada. Si le pasa esto, puede ser importante discutir el asunto con el director, el personal u otros consejeros telefónicos. Hay que mantenerse en el límite de tiempo. Nota, no disminuya la culpa de una persona prematuramente. Eso lo habíamos hablado ya en algún otro capítulo. No les haga sentir que están perdonados tan fácil. Puede ocurrir que no sienta ninguna necesidad relevante por trabajar en su conducta, así que continuará con los modelos actuales. Esto no le atraerá vida a él o cualquiera con quien tiene contacto. En segundo lugar, déle espacio a Dios para que haga un trabajo completo en lo que requiere de compromiso. A veces Dios nos pone en situaciones incómodas para cambiarnos. No corte el trato de Dios con la persona. Si la persona presenta arrepentimiento genuino, Dios lo perdonará al instante. Su amor es incondicional, pero no implica que la persona pueda hacer lo que quiera después de su perdón. Yo creo que las crisis se dan es por algo, ¿o no? Las crisis tienen una razón de ser. Y muchas veces el Señor nos ha puesto en esas crisis para que nosotros salgamos de ahí. Ponerle un pañito de agua tibia a una persona que está en la mitad de una crisis no soluciona el problema. Hablábamos ahora con Sude, que ella nos contaba de alguien que al fin se agarraron ese par, un matrimonio, y dije, qué bueno, llevan 15 años tratando de ignorarse y sus hijos han crecido en un matrimonio de ignorados. Uno duerme en un lado, el otro en el otro. No se hablan, pero ahí conviven. ¿Qué modelo de matrimonio tienen esos niños? Terrible. Entonces, esas crisis sirven para clarificar las posiciones. Técnicas para llamar a las llamadas frecuentes. Verifique constantemente la lista de llamadas frecuentes. Esto ya se los dije, no creo que hay que repetirlo, hay que estar mirando. Segundo, no permita que la persona se comporte rudamente, o sea, que no lo maltrate a usted como consejero. Si la persona que llama empieza a usar palabras obscenas, lo amenaza, lo critica, levanta la voz o simplemente se comporta de una manera abusiva, usted querrá terminar la llamada. Es cortés dar una advertencia diciendo algo como, yo no voy a seguir hablando si usted continúa usando ese lenguaje. Si la persona persiste, cuelgue. De vez en cuando usted hablará con alguien que es grosero mientras habla, pero no lo está haciendo contra usted. La persona puede estar realmente buscando ayuda. Usted puede continuar hablando con personas así a pesar de su lenguaje. Esta es una opción. Si la persona está muy molesta y empieza a decir groserías, de pronto no es contra usted. Lo que pasa es que se está desahogando, está saliéndole todo y hay que dejarlo. Ore. Nosotros le solicitamos que pase 15 minutos orando con su equipo final de turno. No lleve la carga, la crítica, etcétera, a su casa. Acuérdense que 1 hora antes y 1 hora después. Entonces no son solo 4 horas de atender un teléfono, ya estamos hablando de media hora antes y estamos hablando de 15 minutos después. Yo viendo que si uno sale corriendo el teléfono se lleva todo el cassette puesto y uno se va dándole vueltas. Entonces dice, entréguele a Dios las personas que llaman junto con todos sus problemas. En la oración al final de su turno usted puede encontrar a otros que otros también en sus turnos tuvieron llamadas distractoras. Este será un buen tiempo para discutir la dificultad de las llamadas y qué hacer con ellas. Aquí se aprende caminando. Aquí se aprende caminando de consejeros. El conocimiento entre todos de cómo todo va sucediendo es lo que va a hacer que este ministerio crezca. Y lo bonito de eso es que vamos a estar con mucha gente de muchas iglesias distintas. El Señor va a hacer un milagro aquí en Bogotá. Yo creo que va a poner a la gente de muchas iglesias a trabajar juntos. Y vamos a aprender a trabajar juntos como el Señor quiere, sin importar de qué iglesia venimos, siempre y cuando sea de sana doctrina. En unidad. Porque es que esto es así. Nosotros también cuando recibamos llamadas vamos a referirlos a distintas iglesias de acuerdo a las localidades para que los ayuden. Dice acá, haga lo posible por concluir cualquier llamada que se extienda más allá del final de su turno, para que usted
esté disponible para orar con su equipo. La mayoría de las personas que llaman entenderá si usted se excusa para reunirse con su equipo para la oración de cierre. Simplemente dígales que le gustaría orar y que intercederá por él o ella con el resto de los miembros. Esto aliviará cualquier sentimiento de rechazo que la persona pueda tener. Si a mí se me va a cerrar el turno ya, entonces yo digo, oiga, mire, en este momento mi turno se acaba, tengo que pasar a orar. Yo conozco ya su caso, vamos a llevarlo en este momento a orar con las demás personas de este momento. ¿Está de acuerdo con que colguemos la llamada? Entonces la persona le va a decir, sí, pero hay que hacerlo de esta manera para que no se sienta que uno le cortó en la mitad su consultoría. No crean ataques, acusaciones o condenaciones que puedan surgir, es el punto 4. Después de que usted sale del centro de crisis, puede que oiga voces que le dicen que usted debió haber hecho esto o debió haber dicho tal cosa o etcétera. Esto puede pasar aún después de que usted ha estado en atención telefónica por muchos años. Es su responsabilidad mantenerse firme en su fe, creyendo que Dios lo usó y que el Espíritu Santo lo dirige. Crea también que usted está en un proceso de crecimiento con el Señor y que tendrá tiempos en los cuales Dios lo probará a usted y a sus habilidades. Recuerde también que somos seres humanos y somos propensos a cometer errores. Manténgase a una disposición de aprender a lo largo de esta carrera de consejero. Tremendo, ¿no? Yo digo, Ceci, ¿cuántas veces da uno un consejo que no es? ¿O se quedó corto? A veces, ¿no? Y a uno le queda el cargo de conciencia. O Miriam, que me decía que había estado con esta niña que se quiere suicidar y que le decía y ella no cogía. Y ayer oí a alguien que dijo que una niña que iba a abortar y él no la paró, no fue capaz de pararla de que fuera a abortar. Pero es que la persona que fue a abortar fue ella, no usted. Pero de todas maneras el consejero siempre queda con la carga. Y va a haber un dedo acusador. Primero, un dedo que nos va a decir que no somos lo suficientemente limpios. Miren, yo les voy a decir la verdad. En el tiempo que yo estuve traduciendo este material, hubo un dedo acusador sobre mí tremendo, que me hizo sentir como la peor persona de este mundo. Y yo a veces me bajaba de mi mamá y le decía que era muy pesado el trabajo. Porque en las noches cuando yo dormía, esta voz venía a mí y me decía, pero es que tú no eres limpio, tú has hecho esto, aquello, lo otro, no sé qué. Y ahora te las estás dando de que puedes traducir un material de Dios. Cuando tú mismo has cometido esos errores, ¿con qué cara tú vas a hacer eso? Y todo el tiempo me estuvo señalando. Además me traía episodios de cosas en mi vida que efectivamente no son las más buenas. Y yo me sentí durante mucho tiempo así, pero dije, bueno, y si yo no hago este trabajo, ¿quién lo va a hacer por mí? ¿Por qué me está atacando a mí que soy el único que está trabajando en esto? Porque al árbol que da más fruto hasta que le tiran piedras. Gracias, María Che. No, de hecho, no me dejé llevar por eso. Hubo días que tuve que parar, que no era capaz de seguir porque me sentía que yo no era lo suficientemente limpio para esto. Y de pronto no era lo suficientemente limpio para ser un consejero. ¿Ninguno de ustedes es limpio? Uy, no, me acabo de enterar. Nosotros no, ojo, cuando uno va a juicio, ¿cuáles son los veredictos que le pueden dar a uno? Cuando uno va a un juicio. Inocente, pero es que nosotros somos culpables, ¿cierto o no? Nosotros somos culpables, lo que pasa es que hemos sido justificados. O sea, Jesús se va a poner la camiseta de nuestros pecados el día del juicio. Nosotros no es que nos los hayan borrado de la lista de pecados, no. Ahí están los pecados, lo que pasa es que no van a ser tenidos en cuenta porque Jesús dijo que Él va a justificarlos ante el Padre. Por eso cuando esta voz venga ante ustedes y los empiece a tocar, no se les olviden de estas palabras. Es más lo que ustedes están haciendo por esa persona que el pecado que ustedes han cometido, que ya está perdonado, justificado además. Entonces, por favor, tengamos eso en cuenta. Dice el otro punto, pautas sobre llamadas receptivas a los centros de consejería. Nosotros somos voluntarios y no se nos exige resolver cada problema y contestar cada pregunta.
Esto es como si fuera en ventas, que era lo que yo le decía a mis vendedores. Cuando el cliente le haga una pregunta que usted no sabe, dígale, yo no sé de eso, pero me comprometo a llamarlo y decirle cuando averigüe la respuesta. Lo mismo tenemos que hacer aquí. De pronto les van a hacer una pregunta de esas bien rara de escatología, que no vamos a poder responder, pero entonces sí la podemos investigar y después llamamos a la persona y eso nos va a dar mucha confianza con ellos. Dice, no intentamos tomar el lugar de ningún profesional o comunidad de servicio. Aquí no estamos haciendo psiquiatras en 2 fines de semana. No vamos a salir siendo psicólogos en 2 fines de semana. Nosotros somos personas que van a entregar su tiempo y ayudados por el Espíritu Santo para atender personas que están en crisis. Muchas veces solo vamos a escuchar. Y qué triste, ¿no? Uno se cree que ser consejero es como Hawaii 5.0, ¿no? Y resulta que no es Hawaii 5.0, es escuchar, pero eso es lo más difícil, eso es lo que menos se consigue hoy en día. Personas que escuchen a las personas en problemas. Algunas de las personas que llaman repetidamente ayudan a avanzar. Uno o más de estas sugerencias puede ser aplicable. Explore sus posibles recursos para satisfacer sus necesidades legítimas. Hable con él sobre sus esperanzas y deseos. Eso es lo que hablamos de la meta. Ayúdele a ponerse metas viables y a mediano plazo. O sea, tratemos de salir adelante. Yo por ahí tengo unas fotocopias que me dieron cuando me separé y me divorcié. Yo entré en una crisis muy dura y alguien me dio un material de Brenson. ¿Te acuerdas? Que me lo mandó Gloria Lucía. Y lo tengo en mi casa y es un material espectacular. Son 40 pasos para que uno salga de la crisis y salga del duelo. Cuando tengamos un centro, todo ese material lo vamos a poder ir integrando y vamos a tener muchas cosas que ofrecerle a las personas que llaman. Y de verdad me ayudó. Entre esas decía, cambie su mascota, y la cambié. Y me conseguí una mascota muy bonita que se llama Mile y me ha ayudado en la crisis. Vea lo que es la vida. Aparte de otras gatas, ¿no? Hice un cambio de gatas. Dice, anímelo con sus logros productivos, motivándolo positivamente y enfocando su atención en esto en lugar de los fracasos o derrotas del pasado. Caramba, yo en plena crisis me acuerdo que la misma persona, que ella es psicóloga, ella es trabajadora social, ¿verdad, Gloria Lucía? Y yo estaba en una crisis, yo me sentía miserable y ella me prendió el televisor en Manizales y estaba Telecafé al aire. Y me dijo, ¿tú no te acuerdas que ese canal tú lo ayudaste a hacer? ¿No te acuerdas que tú hiciste ese canal posible? ¿Cómo te sientes de mal y tú has ayudado a muchas personas? Y eso me ayudó a decir, oiga, tampoco la cosa es tan grave. Y es importante que busquemos cómo la persona tenga cosas de las cuales volver a aferrarse para salir del hueco. Pachito, que se me está que está durmiendo ahí, hombre, léame el cuarto, Pachito. Ayúdele a tomar responsabilidad por sus propios sentimientos y conductas, no solo como una reacción por lo que siente y refleja. ¿Qué entiende usted ahí o qué, Pachito? Yo creo que hay que inducirlo a que él examine lo que está haciendo frente a sus sentimientos, qué es lo que quiere expresar oculto y lo está manifestando con otras reacciones, con otras actitudes, que sea responsable realmente. No dice de sus propios sentimientos y conductas. Es que a veces la gente le deja eso a la crisis. Es que a mí me pasó tal cosa, entonces yo hice tal cosa, pero no se puso a pensar que el que lo está haciendo es él. Y usted tiene que ser responsable de sus propios actos y sus emociones están en la posibilidad de ser controlada por su persona. Leas el que sigue, Pachito, a ver. En algunos casos ayúdele a darse cuenta de que lo que está demandando de otras Lo que está demandando. No, sí, pero entendimos. Que él se dé cuenta qué es lo que está demandando de nosotros y que a lo mejor él no lo está haciendo, ¿no es cierto? No, y están pidiendo cosas imposibles. ¿Qué tal la niña suicida que le decía a Miriam que él le exigía a Dios que le tenía que devolver la persona que se había ido? Una persona mayor, profesor, hasta casado, y quería que se lo devolviera. Eso sí, pues, es una demanda.
Sí, ¿no? Y si se acaba la motivación, que es lo que pasa en las crisis, pues hay que volverle a dar esperanzas y motivación. Toca volver como a construir esperanzas y motivación en la persona, ¿no? Como volverle a construir un castillo de la nada y ponerle metas y esperanzas. A veces uno cuando está en esas circunstancias cree que uno no va a salir de ahí, que no hay opción posible. Y uno cree que Dios, que no existe la persona como uno la quiere y que no existe la circunstancia como uno la quisiera, porque uno ya dice que eso no va a suceder. Y eso es una sorpresa. Dios tiene todo en sus manos y todo puede suceder. Y hay que tener fe en que eso va a ser así, porque eso es la esperanza que le damos a la persona. Después dice el título, instrucciones específicas. Ruth, léeme la primera. Afirme a las personas que llaman, use sus nombres, sea caluroso y acepte. Alégrese porque llamaron aun cuando usted los reconozca como llamados. Recuerde, ellos no son ciudadanos de segunda clase, solo personas comprometidas. Glorita, la que sí. La 2. Pregúnteles por el presente, por lo que hacen, cómo se sienten, lo que vivieron sus vidas, qué planes tienen para hoy. Pregunte lo que puedan contestar dentro de su límite de 5 minutos. Después, hoy. Interesante, ¿no? Ahí están las claves de la consejería. Mucho, hay que hacer como un cuadrito con el mapa de estas preguntas para uno no olvidarse que se le pueda pasar. La tercera, María Cheri. Hable sobre sus metas. Intente ayudarlos para seguir adelante. ¿Han hecho algo que ellos dijeron que harían? En caso de que no, discuta lo que ellos ven como obstáculos. En caso de que no, discuta lo que ellos ven como obstáculos. Pregúnteles de nuevo lo que visualicen como el próximo paso, lo que a Dios le gustaría que hicieran. Explícamela. Pues estamos hablando de estas personas que llaman, ¿no? Entonces, ¿qué metas se ha trazado en las charlas anteriores que tuviesen tenido? Si las han logrado, si han trabajado en esas metas. Entonces, en caso de que no, ¿cuáles obstáculos han sido? Y dar pautas para vencer esos obstáculos. Dar esas posibilidades, ayudarlos a vencerlos a través del diálogo para conseguir alguna de esas metas que ellos se han trazado. A veces es solo decirle, ¿y usted qué es lo que quiere hacer? Tal cosa. ¿Y qué necesita para que eso se dé? Tal cosa, tal cosa, tal cosa. Haga la lista. O sea, ayúdelo a estructurar el plan. Y si eso que se ha trazado como meta está dentro del plan de Dios, en la obediencia y en la sumisión que Dios quiere que tengamos, que no haya violentar ni a él mismo ni a otros. El que sigue, el quinto, Doris. Cuarto. Tenga identificado el problema que le molesta a la persona que llama. Ella no debe perturbarse en lo absoluto por lo que usted cree que es el problema primario, o por lo menos no perturbarse tanto como para querer cambiar de consejero. Ellos necesitan sentirse responsables de sus acciones y arrepentirse de verdad. No es bueno que usted se sienta afligido por sus acciones. Ore al principio de la llamada para que el Espíritu Santo le revele lo que debe discutir. ¿Qué entendiste tú más o menos ahí? A veces el que lee no entiende mucho, pero bueno. Sí. El que lee no coge bien la idea, los demás la están siguiendo, pero... Mira, tenemos que identificar el problema de la persona que llama, como primera medida. No debemos hacerla sentir mal, sino antes al contrario, hacerle ver como que el problema no es como Tan grave. No, ayer lo decía su, ay, qué pesar, ¿y a usted le pasó eso? No, qué cosa más terrible. Sí. Y aquí también es muy claro cuando dice que cuando uno va a hacer esa consejería, pues la importancia de la oración al principio para que el Espíritu Santo, llenarnos del Espíritu Santo para que nos enseñe cómo debemos ayudar a la persona que nos está llamando. Ok, listo. Pero este es el caso más bien de la persona repitente que está molestando,
que insiste, no es como una primera persona, sino como una primera oportunidad, sino de los que son como repitentes majaderos, ¿cierto? Pero bueno, igual para cualquiera de los dos me parece que es válido. A ver, Su. Es importante, este punto resalta que de todas formas hay que hacerle, resaltar y hacerle sentir que es responsable, o sea, que él tiene que tomar Una decisión. una decisión de responsabilidad. Que fue, hoy cuando la llamada que tú estás mencionando, yo digo, es mi primera llamada de crisis después del curso, porque al momento de la otra persona me oyó, se puso a llorar por teléfono. Entonces le digo, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? No, se me cayó el mundo encima. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Qué dices eso? No, es que se dieron cuenta que estoy metido en esa. Y lo único que, pues yo le doy gracias al Señor por todo lo que hemos recibido y pues todo lo que... Pero leyendo ahorita yo decía, bueno, gracias Señor, porque como cuando uno tiene el llamado, Él como que nos da las herramientas de antemano. Y yo le decía a él, bueno, pero la verdad, papi, fue que se falló. La verdad es que hay que reconocer que se falló. Entonces, me haces el favor, arrepiéntete. Hay que asumir unas consecuencias, pero no te vas a quedar caído. Levántate y vamos a hablar, Dios te va a ayudar. Y quedó, pues después de que ya, cuando colgamos, pues él quedó más tranquilo, pero igual es asumir, hacer asumir, o sea, no podemos entrar tapando eso con un dedo. Bueno, el quinto punto dice, no se responsabilice por el problema de la persona ni por los cambios, planes o decisiones que tienen que ver con ellos. Sí, porque si no generamos una codependencia pues de las personas, que era uno de los casos que veíamos en adicción ayer. Pedro, la que sigue. A 6, Pedro. No se convierta en un detective buscando los detalles. Lo más importante es detectar la necesidad de la persona por distorsionar la verdad. ¿Qué propósito persigue? Si usted nota inconsistencia sobre el control directamente de la persona. Sí, creo que está como claro. 7, el que sigue, Oliva. A un consejero. Son los que llaman y también a veces ellos se quedan sin poder entrar a que alguien hable con ellos y ese es el proceso. El 8, Marcela. Con la electrónica moderna como el identificador de llamadas, nosotros sabemos el número telefónico de las llamadas abusivas. Si hay un patrón de llamadas telefónicas molestas, los identificadores de llamadas muestran el número de origen. El capitán del turno puede llamar al número y explicar que nosotros no toleramos este tipo de llamadas y que no queremos que llamen de nuevo. No se lo mencione a la persona, pero es posible bloquear sus llamadas en algunas plantas telefónicas. Uno puede bloquear los números para que no entren esas llamadas, eso se puede hacer. Se puede ir a una cabina telefónica y seguir llamando y molestando. Ese ya es un profesional. Sí. Sí. Llamadas manipuladoras. Voy a leer esto un poquito rápido porque tenemos que entrar al de las llamadas de masturbación, que ese es un tema muy interesante. Que dice, las llamadas manipuladoras pueden tomar una gran variedad de formas, como por ejemplo, la llamada del que está fuera de la regla y quiere ganar el partido. Este trata de averiguar todas las reglas y regulaciones, el cambio de horario, horarios futuros, los nombres de los consejeros. Trata de convencer al consejero de que es más diestro que él. Y esto aumenta su autoestima porque tiene información de adentro. ¿Qué tal eso? Llama a investigar cómo funciona el amor en línea, cuántos consejeros tiene, me he hecho para llenarse de información y cuando llame al otro consejero lo enreda. Segundo, el antídoto. Usted le dice, lo siento, pero nuestra política prohíbe dar este tipo de información. Dígalo firmemente y con convicción de su parte que este es un buen procedimiento. Hablemos sobre algo importante, hábleme sobre usted. Así usted está presentándole legítimamente la atención que él necesita. O sea, no hay una cosa de los consejeros que es que fuera de que no podemos hablar, es que no nos podemos dejar hacer preguntas para que nos pongan a hablar a los consejeros. Esos que están aburridos, que no tienen quien les converse, lo que quieren es que uno les... Entonces empiezan a hacerle preguntas, ay, oiga, ¿y eso desde qué año fundaron eso? ¿Y desde cuándo están funcionando? ¿Y cuántos son? ¿Y
Entonces, claro, el consejero emocionado porque tiene un... Sí, le empieza a dar información. Sí, termina llorando el consejero. La llamada que dice, como sé que a usted le importa, o sea, si realmente le importa, hábleme de usted. Encontrémonos. Ese es el que llama y dice, pero es que a usted sí le importa lo que yo le estoy diciendo. Si es de verdad que le importa, lo invito a que nos tomemos un café en la esquina, para que me oiga. Bien, entonces, pues, entonces usted le dice, use la declaración de la política de nuevo. El hecho de que gaste parte de mi tiempo libre aquí muestra que usted me importa. Y la política no nos permite reunirnos con las personas que llaman. La llamada que pasa de 15 a 20 minutos hablando de cosas poco serias y empieza la discusión importante cuando usted le dice que debe terminar la llamada. Antídoto, entonces le dice, me doy cuenta de que usted se opone a que terminemos esta llamada, lo lamento, yo siento lo mismo, entonces cuelga la llamada. La persona que habla ya habla y habla. Si usted continúa hablando, ellos sabrán que no somos serios sobre los límites de tiempo. Continuarán tomando ventaja sobre usted y además será muy incómodo para el próximo consejero de oración que desee seguir las reglas con esa persona. Cuarto, la persona no quiere dar información para clarificar las cosas, guarda silencio, baja la voz, evade, tampoco especifica qué quiere. Esta puede ser una señal genuina de depresión o de dificultad para hablar sobre un asunto doloroso. Por lo tanto, evalúe la situación con calma y pacientemente. Si después de unos minutos de silencios largos, o si esto es repetitivo, haga esto. Me doy cuenta de que usted está realmente, no quiere hablar en este momento sobre cómo se siente. Quizás usted prefiera llamar después. Eso puede ser, ¿no? Esa puede ser. ¿Quién me lee la que sigue, mamá? La persona que pretende enfrentar a un consejero contra esto. Yo nunca he hablado sobre esto con nadie. O no puedo hablar con otro consejero, etc. Es como incitando a que si usted no me sirve, yo puedo llamar a otro. A otro. Como bloqueando, ¿no? Antídoto, simplemente sea consciente de que es probable que usted está siendo utilizado. 6. Daniel. La persona, normalmente un hombre, que quiera un compañero telefónico de tipo sexual mientras se masturba. Antídoto. Si usted sospecha que esto está pasando, diga, nosotros estamos preparados para hablar sobre problemas concernientes al sexo, pero a veces tenemos llamadas que solo quieren oír la voz de una mujer mientras se masturba. No somos una línea de sexo telefónico. Van a ver que eso es más normal de lo que nos imaginamos y más si dice amor, porque la gente confunde amor con pornografía, sí. 7. Doris. La persona que repetidamente llama para hablar detalladamente sobre extraños designios sexuales o que quiere que usted se involucre con él en fantasías orientadas a lo sexual. Antídoto. Nuestro supervisor dice que usted ha llamado varias veces con este problema. ¿Qué ha decidido hacer al respecto? Por eso no son los detalles que son realmente importantes. ¿Qué cree usted que Dios quiere que haga con este problema? ¿Qué le ha dicho él cuando usted ora sobre este problema? ¿Qué le aconsejó su pastor? ¿O está usted lo suficientemente cansado de esta situación y quiere intentar cambiarla o prefiere permitir que las cosas sigan como están? Tremendo. Ahí en esa se me acaban de venir como 5 luces de todo lo que hemos visto. Por cualquier persona que sea, imagínense la pregunta a una persona que no sabe nada de Dios que le diga a uno, y cuando usted ora, ¿qué le ha dicho Dios de qué debe hacer usted con esto? Tremenda pregunta, la persona ni siquiera lo ha contemplado. La segunda pregunta para ver una persona que está en una de las estrategias, ¿se acuerdan del método Kennedy? El método que miramos, los métodos de ore por mí y el otro método que eran los métodos de la salvación, que los vimos al principio. Ahí hay una pregunta que uno le hace a la persona, dígame, ¿usted participa en obras de beneficencia y cómo participa? ¿Qué creen que va a contestar la persona? Que sí, que claro, sí, que da limosna en la iglesia, ni siquiera. Esa es una de las señales de que la persona no tiene nada que ver.
Después viene la página siguiente, una cosa que dice pautas para identificar llamadas frecuentes. Pero son como el resumen de todo eso que hemos visto, entonces uno ya los puede chulear cuando la persona llama, ¿no? Creo que lo dejamos para más cuando esté el servicio ya de la consejería. Después dice una dinámica de interacción con el voluntario, pero esto es como un resumen de lo que hemos visto. Este tercer punto dice, analice sentimientos durante la llamada. Usted encuentra dificultad para fijar los límites de la interacción, confusión sobre el contenido. Es lo que miramos ahora, de que uno debe ir como chuleando de qué va encontrando en el plano de la persona. Cada vez que nos llega una llamada, nosotros tenemos que tener una forma y empezar como a llenar cosas en la forma. Los datos de la persona, si la primera vez que llama, a la hora de la llamada, quién atendió, o sea, como una identificación, eso hay que meterlo en el sistema. Y después estos puntos van a estar ahí como para uno decir, oiga, la persona tiene rabia, la persona, como empezar a analizar el caso, y al final una referencia donde dejamos como la síntesis del problema, por si hay que hacer consejería posterior. Esa hoja se le remite después a un pastor, para que el pastor haga seguimiento del caso. Por eso es muy importante la llamada. No solo seguimiento del caso, nosotros después le vamos a hacer seguimiento al pastor sobre ese caso. Porque ellos no dejan una llamada suelta. Y nosotros de eso tenemos que aprender mucho en nuestras iglesias. Porque nosotros hasta se nos van los feligreses y se fue, nunca más volvió, no estaba interesado, le dicen a uno. Dice ahora en la página que sigue, hay un texto de las llamadas de masturbación, dice, las llamadas de masturbación son las llamadas sexuales más frecuentes. La Biblia no se refiere específicamente a la masturbación, pero tiene que ver con control de sí mismo, evitar la lujuria, no fantasear y llevar cada pensamiento cautivo a la cruz. Si usted está hablando con alguien que se está masturbando, no es prudente continuar con la llamada pensando que usted traerá luz espiritual en su actividad. A estas alturas el deseo físico es más fuerte que el deseo de ayuda espiritual. Una señal sincera de que la llamada quiere ayuda es si usted puede transferirla a otro consejero de su mismo género para que ellos continúen hablando de hombre a hombre o de mujer a mujer. El sonido de su voz no importa, el sonido de su voz no importa, lo que usted está diciendo es el catalizador físico necesario para continuar. Las opciones son transferir la llamada para orar brevemente y terminar la llamada. Bien interesante eso es un tip de experiencia. Si es un hombre que está llamando y le contesta una mujer, el hombre va a seguir en eso, entonces se le pasa a un hombre y se trata de nivelar la carga con la persona. De hecho, ellos no quieren perder ninguna llamada, así sea una masturbación, puede ser el momento ideal para coger. Pues yo pensé que ellos no le jalaban a las llamadas y sí le jalan, al contrario, les fascinan las llamadas de sexo, pues porque ellos tratan es ahí de pescar personas, de hacerles ver que están en pecado. En Bucaramanga, el aviso, yo monté una línea de estas en Bucaramanga en la iglesia y los avisos que yo pagaba eran al lado de los avisos de sexo por teléfono. La mía es gratis y la de ellos vale 5,000 pesos el minuto. Entonces, pues ahí, ojalá, yo pagaba ese aviso de mi bolsillo. Y desde que yo me vine a Bucaramanga, no ha habido nadie que haya vuelto a pagar el aviso. Siguen recibiendo como 600 llamadas al mes, pero no han tenido cómo enfocar otra vez esa línea a un servicio de comunidad. No sabíamos. Esto es la respuesta a un proceso que venía dándose hace muchos años. Esto ya es muy elaborado. Ahora miremos esto, introducción a las llamadas de masturbación y a los mecanismos de enganche usados por ellos. De la experiencia de la consejería telefónica en los centros de crisis hay ciertas generalidades que podemos tener en cuenta sobre las llamadas de masturbación. La mayoría de las personas descritas en las siguientes secciones han atendido muchos casos, sin embargo fallaron al tratar de manejarlos. A menudo su interés sincero de darle un tratamiento apropiado fue simplemente una manera para engancharlos y así continuar con la llamada. Normalmente las llamadas no son realmente sobre preocupaciones sexuales, sino que se trata de problemas como el poder, la ira, que son distintas en términos sexuales. La finalización de la llamada es normalmente abrupta. La persona simplemente puede colgar o puede decir, ya me siento mucho mejor ahora, gracias, y después cuelga. Sí, me imagino. Cuarto, la manera más común
que el personal... 4. La manera más común para que el personal se involucre con la llamada es que una actitud de quietud o de vergüenza. El personal de servicio telefónico en muchas agencias no siempre identifican una llamada de masturbación porque puede haber una ausencia de señales como la respiración agitada, etc. Ellos sienten que esta llamada es diferente y que puede ser seria en esta oportunidad. Hay una confusión general sobre si eso no es de hecho una llamada de masturbación, pues no encaja en el formato clásico dado el personal telefónico. Debido a estas razones, el personal telefónico se queda en la línea por un periodo largo de tiempo intentando decidir si de hecho esta es una llamada de masturbación. Por lo general nosotros tendemos a darle el beneficio de la duda mientras esperamos por las pistas definitivas. En este contexto es importante reconocer que la persona puede no estar masturbándose, sino que puede estar utilizando esta conversación con el personal telefónico como un periodo de calentamiento que precede a la terminación de la llamada y su subsiguiente masturbación en privado usando la fantasía de recordar la voz del personal telefónico. Por ahí Lilibet me pasaba hoy, ¿cómo era el papelito que me pasabas en estos días? Que era el papelito que decía, amor en línea. Llámame, llámame, amor en línea, ¿qué tal? Ahí sí se nos llena la cesta de pan caliente. ¿Ah? Hay modelos claros de cómo manipular a los oyentes o los engancha a los oyentes para que jueguen un papel específico que él quiere de ellos. Algunas técnicas comunes son preguntas sinceras sobre la masturbación. Por ejemplo, ¿será que me masturbo demasiado? ¿Cómo sé que es demasiado? ¿Me hará daño? Ellos en su cabeza, cuando se están masturbando, están pensando esto. Yo me acuerdo de la otra, que si le sale pelo en las manos, que era la que nos decían nosotros de pelado, ¿cierto? Entonces uno con una pregunta que le haga de eso, el tipo queda desarticulado. 2. Presenta un contexto que es difícil de ignorar. Por ejemplo, las relaciones con problemas, el travestismo, experiencias homosexuales, incesto, exposición de sí mismo, etc. Da las razones de por qué él se tiene que masturbar. Por ejemplo, yo no tengo novia, mi novia evita el sexo, el tema del sexo, yo no estoy solo, yo estoy solo. Yo no sabía, Pedro, ¿está solo, mano? ¿Sí? Si usted no me lo permite, que yo le voy a contar. Es que no me han dado agua y se me está pegando la lengua ya. Dice, los problemas sexuales del momento, ya va a salir, tranquila, Marecher, ya estoy de salida, ya acabamos, no se preocupe. Dice, los problemas sexuales del momento y quiere referencias para ser aconsejado. Por ejemplo, quiere dejar de hacer las llamadas telefónicas obscenas, de exponerse, normalmente contará los problemas con gran detalle. Ese era el tema de llamadas distractoras, es un tema bien interesante